Amigos, muy buenas tardes. Otra vez nos encontramos porque las noticias no han parado en todos estos días y hoy tengo el placer de que me acompañen dos amigos, Alejandro Hernández, que es periodista y director de La Gran Aldea, y Luis Peche Arteaga, también amigo y consultor político para hablar de todos estos temas que están pasando con Venezuela y Estados Unidos y Colombia. Hoy creo que vamos a abordar unos temas importantes que involucran a Colombia. Bienvenidos los dos, gracias por acompañarme. Gracias. Alesia, un placer. Bueno, ha estado, la verdad es que las últimas horas han estado súper noticiosas. Siempre pensamos que como que va a bajar, va a bajar el nivel de noticias, van a bajar las declaraciones de Estados Unidos, va a bajar todo esto y contrario a lo que uno cree, no han bajado. O sea, esta gente continúan, los más altos funcionarios de Estados Unidos, haciendo declaraciones una y otra vez sobre esa operación que está desplegada en el Caribe. Bueno, por retomar algunas, vemos esta mañana al director del FBI, Kash Patel, que ratificó ante el Senado que Nicolás Maduro encabeza una organización terrorista, dijo que hay pruebas sólidas de que de Venezuela sale droga hacia Estados Unidos. En esta interpelación que tuvo hoy en el Senado de los Estados Unidos, también declaraciones de Trump que estamos viendo cada vez que se expone a los medios, como que eh, reitera ese mensaje, declaraciones de Marco Rubio. ¿Cómo interpretan ustedes todo esto? ¿Quién quiere comenzar? Luis, Adelante. Luis, Ah, Luis, bueno. dale, Luis. No, bueno, a ver, sí, pero la verdad es que ya llevamos varias semanas viendo esta escalada que ya no es retórica, que en algún momento se calificó, se intentó demeritar al calificarla de que iba a ser mera retórica, y ya desde el momento en el cual se dio el primer impacto contra un buque que salía de Venezuela, contra una embarcación que salía de Venezuela, y se procedió a el uso de la violencia directa por parte de los Estados Unidos como mecanismo para presionar al régimen de Maduro, sabíamos que entrábamos a una nueva etapa, ¿no? Yo de esta etapa rescato que hay una coordinación por parte de los distintos entes de la administración Trump hacia una misma dirección, que es, pues, primero, calificar al régimen de Maduro como una organización narcotraficante que contribuye con el terrorismo, acusaciones muy serias por parte de distintos miembros de la Casa Blanca, de la administración Trump, de los distintos departamentos que hacen parte de este gobierno. Y pues por allí pues estamos hablando de una escalada de presión bastante real, ¿no? Que ya no solamente, siempre había como ya incluso burlas a la comunidad internacional hablando de, bueno, el contundente rechazo, ¿no? Este mecanismo a través del cual sencillamente, pues bueno, condenas todo lo que va pasando en Venezuela, pero no haces mayor cosa, que fue lo que se vio en los meses posteriores al 28 de julio de 2024, cuando luego de que la oposición democrática ganó las elecciones presidenciales y se vio esta arremetida tan fuerte por parte del chavismo que nos tiene hoy en esta crisis política, pues la comunidad internacional fue muy impotente, ¿no? Y allí, digamos, el resto de la comunidad internacional fue en ese momento sencillamente espectadores y personas que, bueno, condenaban, pero miraban con impotencia cómo no podían o no parecían poder hacer mayor cosa con relación a esta crisis, ¿no? Hoy estamos en una etapa distinta, una etapa a la cual nos trajo el chavismo, lamentablemente. Pues creo que hoy el trato hubiese sido muy distinto si se hubiesen respetado los acuerdos de Barbados y todo, digamos, esa construcción política que buscaba que el proceso de elecciones presidenciales del 28 de julio fuese ese parteaguas para retomar un reinicio de la vida política en Venezuela, o llamémoslo de la forma que se quiera llamar. Pero bueno, ese desconocimiento de los resultados, esa profundización de la dictadura en Venezuela, de la represión, que hoy tiene casi 1.000 presos políticos en el país, pues ha llevado a que, bueno, esta sea la reacción de los Estados Unidos, pues, calificando a un régimen que contribuye con terrorismo, narcotráfico, amenazas directas a la seguridad nacional de su propio país y ante la cual pues están actuando de forma directa, ¿no? Ahora, Trump acaba de decir, y Alejandro, no sé cómo tú ves esto, pero Trump acaba de decir que no fueron dos lanchas las que han explotado, sino tres. Pero ya la gente está como preguntándose, ajá, pero ¿qué significa? O sea, pero ¿en qué va a terminar esto de explotar lanchas sin entrar en todo el tema de derechos humanos y todo eso? ¿En qué va a terminar esto y si de verdad esto está teniendo un efecto? Porque sí parece una amenaza creíble, pero
Pero ¿en qué puede terminar? O sea, ¿cómo estás viendo tú ese tema de que a los tantos días, otra lancha con drogas que explotan, etcétera, etcétera? Bueno, a ver, Mari, yo lo que pienso es que está habiendo una especie de escalada, pero muy paulatina, ¿no? Muy progresiva en las acciones para acercar a Maduro. El asunto es que hay una expectativa de parte de los venezolanos y sobre todo la gente que está dentro del país de que esto puede ser algo rápido o de que esto puede ser, un día podemos amanecer y a lo mejor hay un quiebre en el chavismo. Y bueno, es el asunto que yo creo que hay que tratar de aterrizar. Yo sí pienso que los Estados Unidos, como bien explicaba Luis, bueno, han tomado la decisión de no solamente ser declarativos, sino de llegar a la acción. Pero, bueno, hay que ver también cómo se va ejecutando esa acción. Para mí siempre lo más importante ha sido el tema, por ejemplo, de los decretos que ha firmado Trump, porque yo lo he interpretado como una especie de paraguas legal. Luis me podrá corregir y podrá mejorar esto que yo estoy diciendo, pero yo lo siento como una especie de, bueno, de herramienta, de instrumento legal que permita o justifique acciones venideras, ¿no? El asunto es que, bueno, hay que jugar con las expectativas y también entender la complejidad del asunto, porque como siempre hemos hablado, el tema de la fuerza no es bien visto, ¿no? Por la región ni por prácticamente nadie. Y Estados Unidos tiene que construir ese marco que propicie una acción como esa. Y yo creo que ahí es donde entra la importancia del decreto que te acabo de comentar o de lo declarado ayer en la noche, ¿no? El documento firmado ayer en la noche, que, bueno, le da como una especie de, bueno, de marco a cualquier acción de justificación o marco legal, a cualquier acción que pueda venir. Yo sí pienso que hay presión, yo sí pienso que el gobierno venezolano está cambiando la narrativa, ¿no? Yo no sé si han visto, Luis, sobre todo tú que sigues con tanta atención a estas cosas, que ya ellos no hablan de que, como al principio, de que no son narcotraficantes y que son un gobierno de paz, sino que ahora lo que dicen es, ante la máxima presión, máxima preparación. Esto es también una estrategia porque ellos van a tener una contranarrativa si esto no termina, ¿no? Con un quiebre o con la caída del chavismo. Pero más Claro. allá de eso, que creo que, bueno, nos estamos adelantando, porque al final no lo sabemos, lo que creo es que el gobierno está siendo hábil en saber resistir este cerco y, bueno, dependerá de cuánto más Estados Unidos pueda apretar, ¿no? Sin caer en una acción directa dentro de Venezuela. Yo creo que esa es la clave. Es evidente que Maduro, cuando ve que interceptan al barco este de los pescadores de atún, o cuando ve que hay un helicóptero que de repente puede vulnerar un poco la zona aérea venezolana, el espacio aéreo venezolano, bueno, él aguanta, me imagino que la orden es, tranquilo todo el mundo, no queremos un incidente. Fíjate que ayer él era muy enfático en eso, porque supongo que él está jugando al desgaste de, bueno, de la presión internacional. De Estados Unidos. Y ese, bueno, para quienes no saben, digamos, esa declaración de Estados Unidos de anoche que mencionaba Alejandro, Estados Unidos publicó anoche una determinación presidencial, se llama, sobre los principales países de tránsito de producción ilícita de droga para el año fiscal 2026 y allí dice que Maduro lidera una de las redes de tráfico de cocaína más grandes del mundo y textualmente les voy a leer, dice: en Venezuela el régimen criminal del narcotraficante Nicolás Maduro lidera una de las redes de tráfico de cocaína más grandes del mundo y Estados Unidos seguirá buscando llevar a Maduro y a otros miembros de su régimen cómplice ante la justicia por sus crímenes. También perseguiremos a las organizaciones terroristas extranjeras venezolanas como el Tren de Aragua y las expulsaremos de nuestro país.
También Trump dice ayer en una declaración que va a permitir que los carteles operen que no va a permitir que operen con impunidad en el hemisferio, pero él advierte sobre posibles ataques más allá del mar, o sea, en tierra, ¿no? Dice, los detendremos de la misma manera que los detuvimos en mar, en tierra. Eso a ustedes les es indicativo de que ellos podrían, a lo mejor, bueno, Alejandro cree que no, por lo que me acabas de decir, creo que no llegarían a algo tan, tan radical, pero ustedes con esta declaración de Trump o creen que Trump a veces es un poco impulsivo en sus declaraciones. Yo creo que ambas cosas no son excluyentes. O sea, creo que Trump es una persona que según amanezca el día puede o no tener más ganas de actuar más o menos con relación a cada país, ¿no? Y eso, bueno, es bueno y malo a la vez, ¿no? Pero para la causa democrática, la verdad es que en medio de esta escalada, lo que nos indica es que no podemos descartar ningún tipo de acción por parte del gobierno de los Estados Unidos en este momento, ¿no? Ya hemos visto y este despliegue, yo creo que hay hechos que no se pueden ignorar y que no son meramente retóricos, que el hecho de que el nuevo Departamento de Guerra, su cabeza, Pete Hegseth, haya ido bueno, A Puerto supervisar, a Rico. dar palabras de aliento al propio despliegue que se ha venido dando, pues te da una idea de, bueno, el rango que le está dando la administración Trump a este tema dentro de toda esta lista de problemas que hay en el mundo en este momento, ¿no? Le está dando un rango de prioridad bastante alto. Hace tan solo poco más de un mes, la discusión era si, bueno, si era el ala de Marco Rubio o el ala de Rick Grenell quien se iba a imponer con relación a Venezuela, y Venezuela era, no sé, digamos, el tema número 20 dentro de una lista de temas a nivel global que ocupaban muy poquito centimetraje dentro de la opinión pública estadounidense. Hoy ya es un problema de agenda pública de los más importantes y así le ha dado el carácter a la administración Trump. Entonces yo creo que en este punto descartar sería, digamos, un poco osado tomando en cuenta que, bueno, hace un mes yo podría descartar que iban a hacer algún tipo de ataque contra una embarcación venezolana en el Mar Caribe. Creo que eso nos indica que, bueno, pareciera que estamos viendo una serie de acciones que van a continuar por parte de la administración Trump. Cuando revisas el despliegue o la justificación del despliegue en el Mar Caribe, hay una parte muy interesante en la que te habla de que es una operación para meses. Y creo que allí hay dos lecturas para verlo, ¿no? La primera es que pues este despliegue, al entenderlo como una operación de meses, pues no es algo inminente. Creo que para tu audiencia es algo muy importante entender que, bueno, puede ser que algo ocurra en las próximas horas, pero no hay ningún indicativo de declaración oficial por parte ni del liderazgo venezolano ni del liderazgo de los Estados Unidos que diga, mira, en 24 horas va a pasar esto, en 72 horas va a pasar esto, y creo que eso es bastante importante recalcarlo. Pero lo que sí, y creo que es bastante importante en un país en el cual hay mucho respeto a las instituciones, a los mecanismos y a las formas, es que este despliegue de meses pues también indica que, por ejemplo, el Congreso tiene que aprobar el año fiscal que va a comenzar este año que viene, y una de las cosas a las cuales Washington ha decidido invertirle más dinero, un aumento porcentual más grande, es a este despliegue en mar, en el Mar Caribe, y estas operaciones que entiendo es entre un 30 y un 40% de aumento que se le va a dar para el año fiscal venidero. Creo que eso es importante porque pues te indica normalmente hacia dónde va el dinero, pues hacia allá van las prioridades también, ¿no? Follow the money. Así que es completamente cierto, hay que echarle un ojo a eso porque nos indica que esta operación no es algo pasajero y ya pareciera que al final la administración de los Estados Unidos es como un transatlántico, ¿no? Es algo que va como, digamos, agarrando movimiento, pero una vez agarra marcha hacia un rumbo, pues pareciera difícil desviarlo, ¿no? Así que bueno, ese es el tratamiento que yo le daría en este momento a esta escalada por parte de Washington. Mari, que aprovechando lo que dice Luis, que estoy completamente de acuerdo. Fíjate que eso que él habla del año fiscal, creo que es un ejemplo importante bueno, de la prioridad que le da la administración Trump a este despliegue, pero también de que no lo ven como algo, digamos, de corto plazo o de inmediato, sino como una estrategia
para mantener durante un tiempo importante. Yo supongo que en la planificación también estará, porque tampoco creo que sea eterna, también estará delimitado cuánto tiempo más o menos piensan establecer para eso. Yo no sé si no quise decir o no quisiera que se interpretara que descarté la posibilidad de que hubiese acciones internas. Lo que dije es que por allí no empezaron, ¿no? Sino que ha sido algo como progresivo. Sí. Primero el despliegue, después las declaraciones, después vino la primera lancha, después vino el documento que mencionabas de la determinación presidencial, la segunda lancha, etcétera, ¿no? Ha sido como una escalada paulatina, que yo creo que podría terminar o no terminar, que podría continuar con una acción probablemente dentro de Venezuela, que podría ser similar a lo que ocurrió entre Colombia y Ecuador en el 2009, cuando el expresidente colombiano Álvaro Uribe bombardeó, porque venía persiguiendo al guerrillero Raúl Reyes, y bombardeó una zona de la frontera, pero con Ecuador, ya del lado de Ecuador, donde estaba Reyes y su famosa computadora, que bueno, algunos recordarán. Entonces, bueno, yo no descartaría, como dice Luis, que viniera algo así, y yo creo que una acción así sí cambiaría el juego. O sea, porque luego de una acción así, es imposible que la cúpula de Maduro y el propio Maduro no entiendan y no asuman la amenaza como algo real y casi inminente. Sí. Y yo creo que es ahí cuando ese sentimiento bueno, de inmediatez llegue, cuando esa inminencia llegue, creo que es ahí donde Maduro va finalmente a abrir las cartas y a sentarse a ver qué posibilidades reales de transición hay. Claro. Porque lo que sí, Luis me corregirá, pero lo que sí yo estoy completamente seguro es que hasta que Maduro no sienta que de verdad tiene la soga al cuello, como se dice popularmente, Maduro no va a abrirse y no va a negociar en serio la posibilidad de dejar el poder. Claro, aunque ha habido versiones, claro, no sabemos algunas qué tan verdad son, pero ha habido versiones de que Maduro en enero estaba dispuesto a salir del poder, pero Diosdado lo convenció que no. Después la otra versión de Brasil, más recientemente, de que a lo mejor podría salvar su cabeza. No sabemos qué tan verdad son, obviamente, pero lo que sí, tú apuntaste algo al principio, es que ellos ya cambiaron su discurso, ¿no? De Maduro ahora sí está hablando o sea, pareciera que se está creyendo más la amenaza. Ya no es que es inteligencia artificial, ya habla de que las comunicaciones están deshechas, arremete contra Marco Rubio, cuando hace unos días, de repente los primeros días veíamos que estaba como pidiéndole cacao a Trump, tratando de resolverlo por la vía política o diplomática, pero ya pareciera que no. Entonces yo sí creo que como ha sido progresivo un poco lo que tú dices, ¿no? Y sí creo que cada vez se lo está creyendo más. También algo curioso, y es que Maduro últimamente está haciendo estas ruedas de prensa con medios internacionales en sitios rodeados de civiles. Yo no sé si a ustedes eso les llama la atención. El otro día en el Meliá, ayer en el Eurobuilding, con muchos periodistas. Yo no sé si eso es una señal de miedo, de miedo de que venga un dron o que venga cualquier otra cosa, un misil, porque está rodeado de civiles. No sé cómo interpretan ustedes estos últimos días de Maduro en su discurso y en su proceder. Mira, yo voy por partes, ¿no? Lo primero que comentaba sobre, bueno, que quizás Maduro sí quería entregar y Diosdado no lo dejaba. Yo creo que en este punto es bastante poco creíble, pues pensar que Maduro es como lo más moderado y es víctima de una gente más radical. La verdad es que la noche del 28 de julio hubo una decisión política por parte de toda la cúpula política del PSUV, que fue desconocer la voluntad ciudadana
expresada de forma abrumadora, casi 70% de los votos para Edmundo González. Y a partir de allí bueno, pues Maduro es el cabeza de un gobierno que ha metido presa más de 2.500 personas desde entonces, que ha ilegalizado prácticamente la posibilidad de hacer política y de disentir en Venezuela. Así que es difícil como en este momento pensar que uno es más radical que el otro, porque la verdad es que es una cúpula que ha decidido protegerse unos contra otros, basada en el miedo, en las amenazas, en lo que sea, bajo cualquier excusa, pero que al final se están sosteniendo unos a otros de esta forma, ¿no? Y creo que eso es importante comentarlo, ¿no? Luego de allí, yo creo que con esta escalada de los Estados Unidos, la verdad para el chavismo ha sido muy difícil construir una narrativa con relación a todo lo que va sucediendo. De hecho, a mí me llamó mucho la atención, creo que lo comentaba Gabriel Bastidas en estos días, que de forma muy perspicaz, que hubo personas que ante el primer ataque de los Estados Unidos, ante la embarcación proveniente de Venezuela con droga, hubo miembros de estas personas que son, digamos, normalizadores, llamarlo de alguna forma, o personas que desde la opinión pública buscan siempre como generar una equivalencia de culpas en todo lo que sucede en el país, que salieron primero rechazando el hecho y demás, todo lo que estaba sucediendo con esta embarcación, antes que el propio chavismo, que el propio chavismo primero fue el que le dio como si fuese un falso positivo, y bueno, al final era difícil, porque claro, para el chavismo pues tenía que tomar esa decisión, porque todos tienen contras en este momento, es un perder para el chavismo de una forma u otra abordar estos temas, porque si tú admites este ataque, pues admites que en tu país hay tráfico de drogas, admites que también sufriste una debilidad como sistema ante este ataque que estás sintiendo el golpe, pero por otra parte, hablar de inteligencia artificial ante un ataque que está reseñado por medios nacionales e internacionales, es algo, pues, digamos, que raya en lo delusional, se dice en inglés, ¿no? En lo real. Entonces, al chavismo le ha venido costando mucho esta narrativa. Lo que sí es cierto es que ha habido un viraje, como muy bien decía Alejandro, hacia un modelo en el cual esta unión cívico-militar policial, como ellos llaman, ya no es tan cívica, ya sencillamente policial y militar es un modelo que se está sosteniendo sencillamente por la fuerza, y ahora son los civiles en armas también, ¿no? Entonces el elemento civil y político ya es un mero residuo bajo el cual el PSUV en este momento sencillamente está llamando a alistar a sus militantes, llamando a tomar las armas, un llamado obviamente muy alarmante para todas las personas que están en Venezuela ante las posibles consecuencias, bueno, hasta dónde puede llegar la locura de una persona por quedarse en el poder, ¿no? Pero sí, ciertamente todas las acciones hay que leerlas en esta clave en la cual, pues bueno, evidentemente el chavismo parece estar en modo de subsistencia, de supervivencia, y pues bueno, le va a importar menos pues el resto de vidas y el resto de personas de Venezuela. Ya lo ha demostrado en el pasado, pero bueno, de eso va por ahí. Sí, total. Ale, ¿quieres agregar algo? No, completamente de acuerdo con lo que dice Luis. Creo que hay mucha tensión interna, aunque no se vea reflejada porque haya militares o miembros de los organismos de inteligencia ¿sabes? En cada esquina. Ciertamente, yo insisto en que ahorita en Venezuela hay una sensibilidad muy importante, una tensión, y que, bueno, es un país que está absolutamente sometido, como decía Luis, por una estructura política, militar, policial, que no va a permitir en este momento, y que ya tiene, y que desde el 28 de julio, pensaría yo, no permite ningún tipo de articulación política, ningún tipo de movimiento de protesta social o política. Y supongo que son momentos donde la gente está teniendo absoluto cuidado, porque cualquier cosa dicha o mal interpretada puede significar, bueno, un atropello muy peligroso para cualquier ciudadano que no tiene o que no tenga vinculación con la política ni que tenga vinculación con absolutamente nada de lo que está pasando internacionalmente. Claro. Ahora, otro tema que quería hablar con ustedes es cómo funcionan estas campañas de contrainteligencia del régimen, que ya deberíamos ser expertos como venezolanos, pero hay mucha gente que todavía cae en eso. Toda esta desinformación, contrainteligencia, porque hay muchas de estas campañas que son deliberadas, y yo en estos días ponía un tuit, un X, que decía: recomiendo no hacerse eco ni ilusiones con mensajes que indican día y hora de eventos específicos, porque generalmente buscan clics o atención, y también puede ser una campaña de contrainteligencia para luego
generar frustración. Además, eso no quiere decir que es que no creo nada de lo que veo, al revés. Estoy súper atenta a los hechos que son súper significativos, pero a mí me preocupa mucho que yo estoy viendo muchísimos periodistas, youtubers, gente con un micrófono cualquiera en redes sociales hablando de un día específico, una hora, que se van a apagar todas las luces, que el país se va a parar, una especie de un escenario que ni siquiera sabemos si va a ocurrir así, si puede ocurrir. Y esto genera obviamente ilusión en la mayoría del país, porque la mayoría del país quiere que Venezuela sea libre. Pero hay que tener cuidado con estas campañas de contrainteligencia que pueden ser generadas por el mismo gobierno. Y hay muchos periodistas, mucha gente que trabaja para eso. Para luego generar frustración. Entonces, yo quiero que ustedes, bueno, Alejandro como periodista, Luis como consultor político y experto también en todos estos temas, expliquen a la gente cómo funcionan estas campañas de contrainteligencia que tienen un montón de gente disfrazada y causan el efecto contrario que queremos en la Venezuela democrática, digamos. Bueno, la vez anterior que hablamos, Mari, creo que lo tocamos en su momento. Es decir, yo creo que hay una estrategia, y Luis explicará esto mejor como un buen consultor que es, pero es evidente que hay una estrategia de parte del gobierno, ¿no? Que se está cultivando y que va cada vez creciendo en función de darle vuelta a la narrativa de la presión. Y eso va muy de la mano con jugar con las expectativas de la gente, conjugar con el desespero que tiene la gente, que es válido, que es entendible, porque estamos hablando de un país que tiene 25 años o más con el chavismo y que además hace ya bastantes años está siendo controlado por Maduro sin tener la voluntad popular, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo creo? Que el chavismo está jugando a que la gente, digamos, pierda la paciencia, ¿no? Crea en matrices que no son ciertas y que eso luego se transforme en desmoralización, en frustración, como tú decías. Y al final, el efecto final de eso, que sea, pues, que la sociedad se resigne, ¿no? Porque en ese cambio de narrativa que hemos conversado en este espacio, bueno, que está preparando el chavismo, yo supongo que si de alguna manera esto tiene un final que no sea la caída de ellos, ¿no? O el quiebre de ellos, o la salida de Maduro de Miraflores, bueno, el cuento y la epopeya del chavismo va a ser que ellos resistieron lo que nunca nadie ha podido, el cerco militar del imperio, el asedio misilístico del país más poderoso del mundo. Sí. Y bueno, eso, lo que van a querer con eso es que la gente asuma e internalice que ellos se van a quedar eternamente en el poder, porque si ni contra el imperio, que si ni siquiera los misiles del imperio lograron sacarlos, bueno, ¿quién va a poder, no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Miren, aquí no hay ni día, ni hora, ni luces apagadas. No, aquí lo que hay es una estrategia, ¿verdad? Basada en una cosa que es cierta, que es la lucha contra las drogas para presionar a Maduro, que es considerado el jefe de un cartel, y que esa estrategia puede llevar a una transición en Venezuela. Eso es lo que está pasando. Esa estrategia es muy amplia. Se puede quedar en un cerco, como estamos viendo, bueno, al narcotráfico y que eso debilite las finanzas de Maduro y genere presiones o fisuras internas, o incluso puede llegar a tener algún ataque dirigido dentro de Venezuela. Es decir, es muy amplio el espectro y es muy difícil poder saber a ciencia cierta en este momento qué es lo que va a pasar. Entonces, adelantarse creo que es un flaco favor que le hacemos a la gente y a la estrategia democrática que puede estar alrededor de eso. Así es, no puedo estar más de acuerdo. Yo ahí agrego sencillamente que también hay que ver el origen de los mensajes siempre,
escuchemos a los voceros directamente. O sea, normalmente estas matrices de ya está pasando, está sucediendo en las próximas 12 horas, y normalmente viene de cuentas que son anónimas, que no viene como de no hay ningún trasfondo allí bueno, una fuente seria, confiable que uno pueda leer, como bueno, de dónde es el sustento de esta afirmación. Y va por la misma matriz para generar esa desesperanza que comentaba Alejandro, ¿no? Y también te comentabas tú, María Alesia, que es, pues bueno, pasó el día, digamos, qué sé yo, se dice que en 24 horas va a pasar algo. El fin de semana pasado hubo una que corrió bastante por WhatsApp, que era el V-Day. Me llegó por varios sitios, que venía el V-Day, que ya era inminente. Entonces, bueno, claro, pasa el fin de semana, no sucede ese V-Day, por llamarlo de alguna forma, y entonces, claro, que tú eres una persona que no tienes como, digamos, toda esa información completa sobre lo que está pasando, sobre ese panorama, pues, ¿cuál es la sensación? Pues, bueno, otra vez volvió a fracasar esto, no volvió a pasar nada, no está, sí, digamos, no se logró y esta gente se quedó. Entonces, al final es eso, es una operación de contrainteligencia. Si hay un elemento de todo este conflicto que también está sucediendo, es que esto es un conflicto psicológico, completamente psicológico, en el cual la guerra de percepciones es, bueno, el plato que se sirve diariamente, ¿no? Y allí juega mucho esa desesperanza a la que el chavismo ha jugado y ha intentado, sin éxito, a día de hoy, pues generar en los venezolanos, ¿no? Yo creo que esa expectativa de cambio se mantiene, pero creo que también hay que saber, y bueno, creo que para tu audiencia lo más importante es, pues, saber entender cuáles son los canales. Hay medios que están verificados. Bueno, tú haces un gran trabajo, María Alesia, bueno, reseñando día a día lo que sucede en el país. Alejandro con La Gran Aldea, pues es un medio de referencia absoluta, tanto en opinión como en noticias diariamente. Yo creo que hay una labor allí, pues, de seguir a las personas, a los medios y a los voceros, los líderes, que de forma ya diaria, porque la verdad es que en este momento hay un flujo continuo de comunicaciones con relación al tema de Venezuela, lo cual, pues bueno, por una parte hace difícil seguir todo lo que va pasando, pues, en el minuto a minuto, pero a la vez, pues, nos da suficientes referencias como para no irnos a creer en X cuenta, no sé, Anonymous, no sé qué cosa, que diga X cosa, Sí. pues bueno, al final buscando enredar, ¿no? Así que creo que ese es un buen llamado para tu audiencia en estas horas en las que obviamente hay mucha emocionalidad, muchas ansias, mucha, digamos, expectativas, pero hay que saber administrarlas. Sí, también o sea, digamos, ningún ejército que se respete va a revelar los detalles de una operación de alto nivel, digamos, de hora, fecha, y menos decírsela a un influencer, a un periodista en España, un periodista en Colombia, que ya supuestamente están informados con la hora, la fecha, cómo va a ocurrir todo. Si pase lo que pase o el plan que sea que tenga Estados Unidos, eh, lo va a saber quien participe en esa operación, como toda la vida ha sido, y seguramente sea una operación en principio secreta. Otra cosa es, digamos, la escalada de presión que ellos están tratando de hacer con otros mecanismos, pero Mari, pero me parece que Luis da en el clavo cuando dice que esto es, como él indicó, una batalla o una pelea psicológica. así es. Y la apuesta del gobierno, del régimen de Maduro, es resistir. Por eso ellos no van a caer en provocaciones, por eso ellos no se meten con Trump hasta el día de hoy. Lo siguen llamando presidente Trump. Eso era antes, que Maduro le decía pelucón, le decía no sé qué, no sé si se acuerdan, había mil cosas que le decían. Claro. El día de hoy, hasta el día de hoy, no ha pasado nada de eso. Es decir, ellos no van a provocar una escalada y ellos van a aguantar lo máximo que puedan. ¿Para qué? Para que usted se desmoralice, para que usted crea que al final eso va a quedar allí, para que usted crea que no va a pasar nada y que ellos son eternos en el poder. Entonces, oye, no crea en propagandistas y tampoco crea en gente que, bueno, no tenga el respaldo de seriedad necesario en estos temas, ¿no? O sea, yo pienso que siempre, como decía Luis, creo que una cosa que puede hacer la gente es tratar de buscar voceros verificados y confiar en gente que, bueno, tiene las charreteras necesarias para informar. Así es. Y ya, bueno, no quería dejar de tocar este tema con ustedes que están en Colombia y obviamente tienen información allá de primera mano con esta desertificación de Estados Unidos a Colombia de países que combaten el narcotráfico. ¿Cómo impacta esto a Venezuela? ¿De qué manera ven que esto pueda
más allá, o sea, sabemos que tiene un impacto sobre Petro, creo que hay descontento en el estamento, en las Fuerzas Armadas colombianas, yo me imagino que esto es gravísimo para Colombia, pero en cuanto a Venezuela, ¿cómo lo ven? Yo creo que allí, pues bueno, obviamente esto antagoniza más a la administración Petro con el gobierno de los Estados Unidos. Yo creo que aquí la lógica que también y que no podemos dejar escapar es que Colombia está en un proceso de campaña electoral. En este momento estamos a escasos meses de una elección presidencial acá en Colombia que se va a desarrollar a inicios del próximo año. Bueno, por una parte creo que para Petro es bueno, entre comillas, pues este antagonismo pues le genera un enemigo externo en el cual puede concentrarse. En clave de Venezuela, pues evidentemente, bueno, acerca esto Petro a Maduro. Ya lo ha hecho de distintas formas con sus declaraciones de las últimas semanas, pues condenando lo que él califica como asesinatos de una vez, digamos, todo este tema de irse por el tema del debido proceso, de que no se están cumpliendo los mecanismos internacionales de control, verificación, etcétera, el marco regulatorio, la ley de cada país, etcétera. Al final, pues bueno, se está yendo por allí. Sin embargo, pues el silencio de Petro ante todo, prácticamente todo lo que ocurre en Venezuela, que ya, bueno, han sido contados los pronunciamientos por parte de su gobierno con relación a, bueno, los casi 50 presos políticos con nacionalidad colombiana que hoy están pues en cárceles venezolanas en este momento, esta escalada represiva, la burla que hubo en su cara ante todo el proceso en el cual él participó como facilitador durante el año pasado y al que luego pues sencillamente tuvo que desentenderse, fingir demencia y seguir adelante porque pues quedó completamente en evidencia que su gestión no sirvió para nada, tanto la de él como la de Luis Ignacio Lula da Silva. Es una posición en la cual al final Petro ha decidido, pues bueno, ya no le queda tampoco mucho tiempo en el poder, pues bueno, digamos que quitarse un poco esta postura de ser mediador y demás, y al final, pues, bueno, irse con sus afectos políticos más cercanos que bueno, obviamente son bastante públicos y evidentes todos los nexos que han habido entre el chavismo y la propia carrera de Gustavo Petro, ¿no? Sí, bueno, yo creo que lo de la desertificación es algo bastante malo para Colombia, porque, bueno, eso se va a traducir en que si ya los cultivos de cocaína, de coca, pues estaban en su nivel histórico, la producción de coca en Colombia está en su nivel histórico, bueno, eso va a incrementarse todavía más, porque la desertificación lo que conlleva o en lo que se traduce es en la pérdida de apoyo, o sea, de apoyo Recursos. logísticos, armamentísticos, económicos de Estados Unidos a las autoridades colombianas para la Claro. lucha contra las drogas, ¿no? Entonces, si con el apoyo que aún reciben la producción y la siembra de coca está en niveles históricos, imagínense ustedes qué va a ocurrir cuando esto ya no esté. Porque bueno, la conclusión que ha sacado Estados Unidos es, nosotros estamos dando X cantidad de recursos a esta gente y esta gente no está luchando o no está mostrando los resultados que nosotros esperamos en función de, bueno, disminuir los cultivos y bueno, la producción de cocaína. Entonces, bueno, la verdad es que es muy malo. Esto incide evidentemente en Venezuela, porque como ya hemos hablado, Venezuela se convirtió pues en la pista de salida de mucha de la cocaína que se produce en Colombia. Y bueno, digamos que es un problema que vincula pues directamente a los dos países. Petro decidió olímpicamente que él no va a tener una postura en defensa de la democracia venezolana. Sí. Ayer hablaba, no vamos a entrar en el tema, como tú decías, de saber exactamente qué derechos se violan o no se violan con el tema de los hundimientos de las lanchas, ni qué información hay y no hay, porque la verdad que al menos yo no manejo, pero lo que sí me llamó la atención es que Petro de una vez por la calle del medio se refiere a estos hechos como asesinatos,
¿no? Pero a la crisis venezolana que ha dejado cientos y cientos de muertos y torturados, entonces los llama problema político, ¿no? Sí, Entonces es como un eufemismo siempre, una justificación siempre una para contradicción. la situación venezolana, pero cuando es contrario o cuando se trata de la democracia venezolana o cuando se trata de acciones que pueden ir en contra de Maduro, ahí sí habla de soberanía, ahí sí Sí. habla por la calle del medio, ¿no? Ahí sí habla sin prurito. Entonces, bueno, me parece que lo que vamos a ver de Petro es esto, de aquí hasta que llegue la elección presidencial. Aquí se habla mucho de los secretos que le pueda tener Maduro a Petro, aquí se habla mucho del financiamiento que le ha propiciado en su momento Maduro a Petro y que probablemente ahorita vuelva a darse. Entonces, bueno, creo que es poco lo que podemos esperar de Sí, Colombia en función de la causa democrática venezolana. yo creo que ya sabemos cómo es el corazón de Petro, o sea, ya sabemos con quién está el corazón de Petro. Una cosa es Petro y otra cosa es Colombia como sus instituciones, ¿no? Porque esto también pone una presión en las Fuerzas Armadas colombianas, o sea, pone presión en Petro por parte de las Fuerzas Armadas colombianas, que ahora puede tener como más incentivos para luchar de frente contra el ELN y contra el tema de la droga en Venezuela, ¿no? Con esa guerra de la droga en Venezuela. O sea, puede generar como mucho descontento dentro de las Fuerzas Armadas y eso se le convierte a Petro en un problema mucho mayor que Maduro. Entonces yo creo que no está en duda, Ale, con quién está Petro o su corazón, pero otra cosa son las decisiones que él tenga que tomar o las posturas que tenga que tomar de aquí a, como decía Luis, la elección en función de eso, del resultado electoral. Ya para terminar, ya no les quito mucho tiempo, pero quería que comentáramos porque he estado viendo en medios pues venezolanos y algunas entrevistas, algunos pedazos de entrevistas que han salido por ahí. Sé que lo vamos a comenzar a ver porque ya creo que es una campaña. Yo me imagino que ahí, como hablaba Luis, de los normalizadores, los analistas, que a veces sacan como una línea para hablar en medios y en todos lados y hacen giras de medios, etcétera, de que hay otra vez una campaña como que las dos partes, María Corina tiene que entenderse con Maduro, Maduro tiene que hablar con María Corina y reconocer esa parte. Vemos una declaración de Arturo Peraza, rector de la Católica, con ese tenor. También vemos en una entrevista de Mario Villegas también hablando de lo mismo, otra vez diálogo, como que rescatan el tema del diálogo otra vez, que sabemos que siempre ha sido un tema de oxígeno para el régimen. Entonces, ¿qué les parece a ustedes esto y qué mensaje tienen para la audiencia de que esto puede ser una campaña más? Yo prefiero que Alejandro comience en esta, que sé que tiene más información al respecto para iluminarnos. No, bueno, Mari, Luis, yo lo que te diría es que, bueno, hay un esfuerzo por parte del chavismo por lograr unos nuevos interlocutores, ¿no? Dentro de la oposición. Es un esfuerzo que se está haciendo porque María Corina Machado y la plataforma unitaria, digamos, cedan su espacio a los dirigentes opositores que están fuera de esta entidad y que están dentro de Venezuela. Es decir, el gobierno no quiere entenderse con María Corina Machado, ni con Edmundo González, ni con la plataforma unitaria. El gobierno quiere entenderse con Manuel Rosales, Enrique Capriles, Tomás Guanipa, Stalin González y, bueno, todos los que rodean a este grupo político que, bueno, está en Venezuela, que ha hecho unas gestiones por los presos políticos y que por esas gestiones que han hecho con los presos políticos creen que pueden ser los interlocutores de una negociación política para una transición. Sí, Eso es lo que y me Maduro faltó quiere. agregar, perdón, me faltó agregar que precisamente Alejandro, tú diste el tubazo de esa gira supuestamente que estaban realizando Stalin González y Tomás Guanipa en Europa, aparentemente como para presentar
una especie de alternativa también, ¿no? Eso también creo que forma parte de toda esta iniciativa, ¿no? Bueno, claro, es parte de la estrategia. Ellos vinieron, Tomás Guanipa y Stalin González estuvieron en Bogotá. En la última semana de agosto se reunieron con las autoridades de la embajada americana en Bogotá. Y bueno, el discurso es justificar las acciones políticas que ellos han tomado al separarse de la plataforma unitaria, al participar en las elecciones últimas que convocó el chavismo, parlamentarias, ¿cómo es? Municipales y de gobernadores, y también hacer entender que su rol es importante porque ellos se definen como la oposición que está en Venezuela y la oposición que habla con el gobierno. Entonces, bajo esa justificación, ellos explican lo que ha sido, bueno, las decisiones políticas que han tomado. Y lo que decíamos es que solicitaron unas reuniones, tanto en Madrid como en Bruselas, para continuar con esta, bueno, trabajando esta idea con la comunidad internacional y con actores, bueno, muy importantes, porque en Bruselas está el Europarlamento y Madrid, bueno, tiene allá a Zapatero y tiene allá a Pedro Sánchez, que de alguna manera son articuladores políticos que van a funcionar como altavoces de esta estrategia y de la idea que tenga el gobierno. Pero el asunto es la viabilidad que tiene eso. Y yo no creo, Luis me corregirá, pero yo no creo que exista o que sea viable una negociación que no tenga, una nueva negociación que no tenga como fin principal y casi único lograr que se respete lo que pasó el 28 de julio en Venezuela y por ende que haya una salida del poder de Nicolás Maduro y que no veo que exista posibilidad de que esa negociación para ese punto fundamental, que también incluye las garantías para el chavismo y todo lo que sabemos que estos procesos conllevan, que Luis podrá explicar mejor, yo no veo que una negociación así pueda darse si no la encabeza, bueno, la gente los actores legítimos que llaman, que Legítimo. son los que, bueno, articularon y permitieron que el 28 de julio existiera y que son los que hoy en día encabezan la oposición mayoritaria y la que tiene la confianza de la gente. Es decir, bueno, María Corina Machado, la Plataforma Unitaria, Edmundo González y Claro. ellos. Sí, yo ahí sencillamente agregaría, bueno, creo que Alejandro lo dijo prácticamente todo, ¿no? Pero tampoco hay que olvidar la lógica de las tensiones que hay en este momento también entre Estados Unidos y Europa, por poner un ejemplo, ¿no? Yo veo muy difícil que estas gestiones que se vienen dando, que obviamente este grupo de factores políticos que abogan por una normalización de Maduro en el poder, pues están tocando ya las puertas de Europa ante el fracaso de su política en Estados Unidos, porque en este momento creo que parece bastante claro que Rubio le ganó la partida a Grenell y que es quien está llevando adelante esta política hacia Latinoamérica. No creo que haya que descuidar lo que puede hacer este polo, que obviamente siempre ha generado incidencia, daño, etcétera, pero creo que en Estados Unidos pareciera que están bastante neutralizados, por decirlo de alguna forma, o que su opinión en este momento no va a contar mucho. Pero incluso en estas gestiones que están realizando en Europa, la verdad es que el rol de Europa hacia Venezuela ha sido, pues digamos, bastante accesorio, por decirlo de alguna forma, ¿no? Normalmente la Unión Europea, y aquí creo que es importante explicarlo, la Unión Europea se basa mucho en cuanto a su política exterior hacia las distintas regiones, respetando a quienes eran las colonias, es decir, los temas de Venezuela normalmente los lidera España, los temas de África, pues depende de quién era su colonia, pues Francia llevará algunos, dependiendo del país, ¿no? En el caso de Venezuela, España ha perdido muchísimo protagonismo por el conflicto de intereses que hay en el gobierno actual del PSOE con relación hacia Venezuela, ¿no? Delcigate, Ábalos, todo lo que ha venido sucediendo por parte de personas que eran muy importantes en el gobierno de Pedro Sánchez y que tienen vínculos incuestionables con cabecillas del chavismo, ¿no? Entonces, digamos que estas gestiones no sé qué tan profundamente pueden llegar, no las subestimaría, sí, obviamente, pero sí creo que, como les comentaba hace un rato, este transatlántico que es el gobierno de los Estados Unidos con sus distintos departamentos que han venido avanzando con esta política, digamos, como volteando la mirada y ya fijándola hacia Maduro como su objetivo por todas las amenazas a la seguridad interna de los Estados Unidos que han venido comentando, pues al final pues te habla de que pareciera difícil que una gestión
de un político venezolano que no representa ni el 3% de la población, 5% de la población, pues vaya a hacer mella con el liderazgo electo por los venezolanos, tanto en primarias como luego en el proceso del 28 de julio, como muy bien decía Alejandro, vaya a ser mella un liderazgo residual en este momento para los venezolanos, ¿no? Yo creo que ahí es importante pues dimensionar lo que realmente es. Sí creo que hay que señalarlo, yo ahí sí soy bastante, digamos, frontal al respecto. Sí creo que hay que señalar a las personas que en este momento están rompiendo la unidad, porque durante mucho tiempo, digamos que la unidad era, digamos, ese excusa para no permitir críticas y demás. Hoy en este momento son esos factores los que están rompiendo con la unidad de los venezolanos, de la mayoría de los venezolanos que eligieron un cambio en paz el pasado 28 de julio y que son los que han sido irrespetados continua y sistemáticamente desde ese entonces. Así que, bueno, creo que ponerlo en su justa medida, pero también señalar a las personas que hoy, pues digamos, son en buena medida, y creo que no es exagerado decirlo, cómplices de los carceleros en Venezuela, porque ¿cuál es la gestión que están haciendo estos factores políticos en Venezuela? Pues decir que ellos tienen la llave para liberar a ciertos presos políticos si te callas, si no denuncias, si no, digamos, haces mucha oposición, si le bajas el perfil al caso. Pues bueno, es digamos como tener bajo una herramienta de sumisión a muchas personas que hoy son víctimas de la represión en Venezuela y decir, bueno, como yo tengo la interlocución del chavismo, si tú confías en mí, pues yo puedo liberar a tu preso político. Esa es una estrategia muy condenable bueno, que para mí es vomitiva, rechazable, no sé qué cantos calificativos ponerle, pero que, digamos, allí es donde, digamos, pasan esa pequeña porción de poder, por decirlo de alguna forma, para estos factores políticos minoritarios. Así es, y el único liderazgo legítimo es el de María Corina Machado. O sea, que es que esto no es un tema de preferencia nuestra o que digamos es que yo soy María Corinista o soy tal o tal cosa. Es que ganó las elecciones y eso es lo que estamos tratando de hacer valer, la soberanía que fue expresada el 28 de julio. Amigos, gracias por estar conmigo hoy, por sus análisis tan valiosos y tan interesantes. Y bueno, nada, nos vemos la próxima. 1.000.000 de gracias por acompañarme. Gracias a ti, María Alesia. Luis, excelente. Seguimos en Nos contacto. vemos la próxima. Un abrazo a todos.